alegría, del gozo, de la perseverancia, de la lucha en contra de todo aquello que se oponga a nuestro servicio a Dios. Hermanos, gloria a Dios. Y de hecho, pues todos los días estamos teniendo luchas. De mi parte, todos los días, mis hermanos. Hay en ocasiones peligros tan letales, tan cercanos, que un mal pensamiento que se cruce por nuestra mente puede ser decisivo para derribarnos. Un solo pensamiento que le demos nosotros cabida, vivencia en nuestra vida, ahí se acaba todo, gloria a Dios. Es por eso que es muy importante que nosotros tratemos de tener nuestra mente nutrida, saturada siempre de la palabra de Dios, de la presencia del Señor. Amén. Y eso nos va a ayudar a que todo aquello que venga a estorbar se deshaga, se desvanezca, se debilite, caiga, gloria a Dios, y así poder seguir adelante. Mis hermanos, en esta noche yo les invito para que abran sus Biblias y vamos a meditar en la palabra de Dios unos minutos. En el libro de Isaías, capítulo 58, vamos a ver precisamente uno de los factores que nos van a ayudar para vivir de una manera más madura, más firme ante el Señor, y como consecuencia le vamos a agradar mejor, le vamos a honrar mucho mejor. Isaías capítulo 58. Mientras estuve, les dejo anticiparles que mientras estuvimos viendo el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, algunos de ustedes me acercaron y me pidieron que en su oportunidad pues tratara de explicar a determinados puntos o temas de la palabra de Dios, y este es uno de ellos, que trata sobre el ayuno precisamente, y los tuve en cuenta, nunca los olvidé, y pues no consideré apropiado intercalarlos en las enseñanzas de Hebreos. Dije, vamos a reservarles su respectivo turno, y hoy el Señor nos concede abordar este tema. Es sobre el ayuno. Es algo que tiene que formar parte de nuestra vida. No vamos a decirlo diariamente, pero sí tiene que tener bastante injerencia en nuestra vida lo que es el ayuno, gloria a Dios, si es que nosotros queremos perseverar hasta el fin. Dice así, acompáñenme hermanos, del versículo 1 en adelante, yo voy a leerlo en voz alta, síganme con su vista. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
Amén, hermanos. Hasta ahí por lo pronto, gloria a Dios. Siéntense, Dios les pague la reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Aleluya. Antes de entrar en la explicación del contexto leído, debo decirles que esto que acabamos nosotros de leer fue algo que sucedió de una manera especial en el pueblo de Israel. La voz que se levantaba de parte de Dios contra el pueblo de Israel siempre llevaba ese eco de denuncia, de reprobación, de reprensión, de condenación, e inclusive, como lo empieza diciendo ahí en el versículo 58, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Gloria a Dios. Y pues, hermanos, en estos tiempos, por la gracia misericordiosa de Dios, nosotros tenemos que esforzarnos para que no nos llegue este eco, al menos que no nos llegue con ese volumen tan fuerte con que el Señor lo profirió en aquel entonces contra el pueblo de Israel. Déjenla, hermana, déjenla y solita se va a calmar. Nosotros entendemos por la palabra de Dios, a estas alturas resulta más que obvio saber que nosotros necesitamos que el ayuno sea parte de nuestra vida. Y eso que le sucedió al pueblo de Israel en el pasado, tomarlo como experiencias para que no nos sucedan a nosotros. Bien, de acuerdo al contexto leído, nosotros podemos deducir así de una manera clara e inmediata que hay un tipo de ayuno que le agrada a Dios y hay un tipo de ayuno que no le agrada a Dios. Hay un tipo de ayuno que Dios apoya, que Dios está ahí muy cerca para fortalecer, y que hay otro tipo de ayuno en donde Dios reprueba completamente la práctica de ese ayuno. Y aquí nosotros acabamos de verlo con toda claridad en los versículos leídos, principalmente en los versículos del 5 al 7. Ahí podemos ver la grande diferencia entre el ayuno que agrada a Dios y el ayuno que no agrada a Dios. Ahora, pero antes de seguir adelante, voy a decir algo que pues nosotros sabemos, pero necesito decirlo. El ayuno es la abstención de alimentos por un tiempo limitado. Hay ayuno total, que es la abstención de alimento sólido y líquido. Y también hay alimento parcial, que es solamente la abstención del alimento sólido. Se recomienda, estos son prevenciones básicas que nosotros debemos saber. Se recomienda que cuando un creyente, principalmente porque el ayuno tiene que estar conectado con el pueblo de Dios, hay personas inconversas que ayunan, pero no lo hacen. En la mayoría de los casos no lo hacen con esa línea correcta que Dios demanda en su palabra. Recuerdo que allá en el capítulo 10 de Hechos, si mal no recuerdo, Cornelio, déjenme ver brevemente, hermanos, y ahorita regreso otra vez aquí a Isaías. No nos menciona que ayunaba, no lo recordaba muy bien, nada más dice que oraba a Dios siempre y que hacía limosnas, pero no nos dice que ayunaba. Entonces,
Pero sí, me ha tocado a mí, volviendo a Isaías 58, que es donde tenemos nosotros la parte central de esta predicación. Sí me ha tocado, yo pienso que a ustedes también les ha tocado saber de personas inconversas que ayunan. Esto muchas veces lo hacen principalmente en los días tradicionales de la llamada Semana Santa, pero no es con un propósito bíblico correcto. Puede ser que otras personas sí lo hagan con un corazón sincero, aún sin ser inconversas, pero el ayuno, principalmente del pueblo de Dios, se recomienda no llevarlo a cabo cuando se está padeciendo alguna enfermedad física, principalmente si se está tomando algún tratamiento médico prescrito para esa enfermedad. Durante ese tiempo, aun cuando la palabra de Dios no lo dice, pero por lógica debemos entenderlo que no es correcto, no es propio ayunar. Cuando la esposa está embarazada, que está en su etapa de la preñez, no tampoco se recomienda que ayune, porque necesita ella estar con el nutriente apropiado todos los días, no solamente para ella, sino para ese nuevo ser que se está desarrollando en su vientre, y por lo tanto no es propio que ayune. Gloria a Dios. El ayuno tiene que ser de preferencia voluntario, con entendimiento. Un ayuno forzado pudiera ser que el Señor lo llegue a aceptar, pero regularmente no es la forma correcta de ayunar. ¿Cómo podemos nosotros saber de un ayuno forzado? Bueno, cuando no tenemos que comer, por ejemplo. No estamos hablando propiamente de que estamos en nuestra vida regular en casa. En casa regularmente, cuando menos, pienso yo, vamos a tener tortillas con sal y frijol, y por eso no va a quedar, por falta de recursos, ¿no? Pero muchas veces podemos atravesar circunstancias en la vida, qué sé yo, algún viaje, en donde no tengamos nosotros la manera de tomar el desayuno, y entonces muchas veces no debemos tomarlo como exactamente como un pretexto o una base para ayunar y decir, bueno, pues al cabo que no tengo para comer, de aquí hasta las 12 en esta soledad, en este panorama en que estoy, no hay recursos para comer, voy a aprovechar para ayunar. Que no sea exactamente por eso. Puede que el Señor lo tome en cuenta, pero muchas veces no es la forma correcta. Gloria a Dios. Hechas estas explicaciones, mis hermanos, debo decir que, de acuerdo a lo que he estado diciendo, que el ayuno que Dios no aprueba es aquel, y esto es ya de lo que se desprende del contexto leído, cuando se vive una vida en rebeldía o en pecado manifiesto, así de una manera deliberada. No tiene ni caso ayunar cuando definitivamente ya el creyente o la creyente se ha resuelto de todas maneras no tomar en cuenta los preceptos de Dios en todo lo que la palabra de Dios dice. Y un ayuno no va a servir de nada. Un ayuno va a servir cuando se está en lucha, cuando se está en ese propósito de seguir adelante, pero hay circunstancias adversas que están estorbando. Alguien nos ha agraviado tan fuerte en lo personal o en lo familiar o en lo patrimonial, que nosotros estamos en una lucha fuerte en nuestro interior para no darle cabida al rencor, al agravio, al resentimiento, a la amargura, al desprecio. Estamos luchando, no queremos eso en nuestra vida.
Amén. Y para lograr victoria y vencer todo eso, nosotros echamos mano del ayuno. Ahí el Señor nos ayuda. Pero si no es así, yo puedo decirlo, no es muy probable que el Señor respalde ese ayuno. El que se hace para aparentar una espiritualidad inexistente es un ayuno que Dios tampoco aprueba. Como para ostentar una vida de santidad que realmente no existe, Dios no aprueba ese ayuno. El ayuno, y esto lo tenemos aquí en el contexto, el ayuno que le reclama a Dios cuando no logra obtener lo que quiere y que siente que Dios no le respaldó, no le respondió, y que en consecuencia le reclama a Dios: bueno, Dios, ¿no tomas en cuenta mi ayuno? El sacrificio corporal que yo hago no cuenta delante de ti. Tengo esta necesidad y estoy ayunando para ella y siento que no me respondes. ¿Qué está pasando contigo? Esto, en una mente noble, humilde, sumisa ante el Señor, esto es algo extraño, esto es algo muy lejano, muy remoto, pero nosotros lo acabamos de ver con una realidad aquí en el contexto leído, y por lo tanto es algo que Dios no va a respaldar. Un ayuno que no afecta la vida diaria, Dios no lo aprueba tampoco. Un ayuno que se hace solamente por una mera rutina, porque nos dicen que tenemos que ayunar, pero que no lo hacemos con ese espíritu de agradar a Dios para que nos apoye en nuestro crecimiento espiritual, es un ayuno que no va a ser respaldado por Dios, o al menos no lo va a respaldar Dios como Él debería hacerlo. Gloria a Dios. Ahora, vamos entrando más de cerca aquí en el contexto. Todo esto que yo les he mencionado, aquí lo tenemos nosotros descrito. Y por lo que hemos leído y por lo que nos dicen algunos de los versículos, principalmente el versículo 3 en su parte final, va dirigido a un grupo específico de judíos de aquel tiempo. Eran gente que tenían recursos materiales, que tenían tierras, que tenían haciendas, que tenían negocios, que tenían capitales considerables, y que ellos así ayunaban. Pero en ese propósito de ayunar, lo que buscaban era acallar su conciencia. ¿Por qué acallar su conciencia? Porque el Señor mismo le reprocha con toda claridad a través del profeta Isaías, y les dice que en el día de ese ayuno lo único que buscan es su propio gusto. ¿Y cuál era ese gusto? Una de las cosas que resalta aquí el versículo 3 dice: y oprimís a todos vuestros trabajadores. La palabra oprimís podemos nosotros entenderla en varios sentidos aquí. Uno de ellos: los hacen trabajar más de lo que corresponde al pago que ustedes les dan. Les están pagando menos de lo que su trabajo requiere. Ahora, no les dan las condiciones apropiadas para que en el lugar de trabajo ellos puedan desempeñarse con regularidad.
tanto, mediante ese ayuno, dice el Señor, no es posible que haya una relación correcta ante el Señor. Pero aquí hay algo más que Dios reprueba: el reclamo. Ese ayuno que se hace como con la pretensión de que con él obligo a Dios a que me responda. Como que yo quiero convertir a Dios en un deudor mío, que se sienta obligado a corresponderme porque yo ayuno. Ese ayuno Dios lo denunciaba a través del profeta, lo reprobaba. Ahora, mis hermanos, en este tiempo, al menos de una manera que calce exactamente en aquel ejemplo, en la iglesia tal vez no se ve, aunque no está lejos de llevarse en la realidad. En la iglesia del Señor Jesucristo, de hecho, siempre ha habido elementos humanos de escasos recursos, pero también ha habido hermanos, hermanas pudientes. Ahora, el peligro está precisamente en estos últimos. A mí me ha tocado conocer hermanos allá en mi tierra, Guamuchi, Sinaloa, que tienen vastas extensiones de tierras. Hermanos que tienen negocios allí en la ciudad. Tienen tortillerías, tienen sus restaurantes, tienen taquerías, tienen tiendas en el centro de la ciudad, etc. Y por lo tanto, tienen trabajadores. Algunos tienen farmacias, o tenían farmacias. Algunos quizá tengan otro tipo de empresas. Y obviamente que requieren de la mano de obra. Entonces, un patrón cristiano tiene que distinguirse de una manera tan clara de un patrón que no es cristiano. Un patrón cristiano tiene que ver a sus trabajadores, obviamente como sus trabajadores, pero aparte de verlos como sus trabajadores, debe verlos como hermanos. La palabra de Dios nos da consejo en todo esto. A su vez, los hermanos trabajadores no deben verlo tanto al hermano que los manda como un patrón, sino como un hermano. Entonces, en esa armonía, gloria a Dios, tanto el uno como el otro pueden honrar al Señor mediante el ayuno, gloria a Dios. Y esto pues puede llevarse a cabo en estos tiempos, y el Señor dice que eso es algo que Él no reprueba. De hecho, el pueblo de Israel siempre tuvo ese problema en donde el Señor regularmente le levantaba la voz, acusándolo de desobediencia. Esto fue una voz que se convirtió en algo pues diario prácticamente. Y hermanos, no podemos decir que en este tiempo la iglesia del Señor ha avanzado mucho en cuanto a esto, gloria a Dios. Regularmente la voz del Señor se va a estar levantando para hablarnos a nosotros, como decía Hebreos, exhortándonos, pero no siempre con palabras suaves, sino muchas veces con este tono con que le está hablando al profeta. De hecho, yo tengo mis luchas y yo siempre estoy sintiendo que no le estoy sirviendo a Dios
como Él lo merece, como Él lo requiere, como Él lo demanda. Y de alguna manera siempre estoy sintiendo esta voz, aunque no con este tope de volumen, pero siempre la estoy sintiendo en mí. Gloria a Dios. Y esto me conlleva a suplicarle al Señor su perdón, su ayuda, su restauración, y que me ayude a corregir mi vida en todo lo que debo. El Señor había estipulado reglas en su pueblo que el pueblo de Israel a estas alturas ya no las tomaba en cuenta. Miren, acompáñenme a Nehemías. Nehemías capítulo 5. Nehemías hasta cierto punto se escandalizó, se sorprendió de que esto estuviera ocurriendo en el pueblo de Israel. A pesar del duro castigo que el Señor ya les había dado, entregándolos al cautiverio de aquellas naciones paganas, aquellos reinos, el reino babilónico y otros reinos de la antigüedad. De todas maneras, muchos no habían escarmentado. Nehemías capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Miren, qué condición tan triste en la que se encontraba viviendo el pueblo de Israel. Nehemías no estaba enterado de esto hasta que gran parte del pueblo estalló en ese desespero de ruina en que se encontraban. Y precisamente es aquello que Isaías les está reprochando en el capítulo 58. Dice: en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto. Dice: lo único que quieren es satisfacer sus intereses. Y el propósito de ayunar no es el temor de Dios, no es buscar mi rostro. Aquí tenemos el claro ejemplo como los mismos judíos, la palabra aquí que se menciona en el versículo 5, servidumbre, tiene el significado de esclavitud. Y algunos judíos que tenían deudores de sus mismos hermanos de raza y que aquellos no les habían podido pagar porque no tenían para ello, dice, habían tomado como pago a sus hijos para que les sirvieran como esclavos. Ya iban rebasando aquello que el Señor había dicho: y en el día de vuestro ayuno oprimís a vuestros trabajadores. Aquí estaba la condición en el tiempo de Nehemías, y que
se extendió todavía hasta el tiempo de Isaías. Y dicen los que protestan, no vemos nosotros posibilidad, ninguna esperanza de que ellos sean liberados, porque no tenemos para pagar esa deuda. Entonces, ¿qué hacer? Cuando Nehemías se entera de esto, dice que llama a una gigantesca asamblea y lo reprende duramente. Y les dice, nosotros, dice, con mucho trabajo hemos logrado rescatar a nuestros hermanos de la servidumbre de las naciones extranjeras. Dice, y ya estando en esa libertad, resulta que ahora ustedes mismos toman a sus mismos hermanos aquí. Esto no está bien. Y hace una asamblea, les reprocha duramente ese actuar, y por lo pronto, al menos por un tiempo, dice que aquellos que estaban incurriendo en esa falta, dice, acceden, condonan toda deuda y dan libertad a aquellos hermanos que tenían en esclavitud, en servidumbre, y por lo pronto todo vuelve a la normalidad. No sabemos por cuánto tiempo, pero acá volviendo a Isaías 58, acá en el tiempo de Isaías, resulta que todavía algunos volvieron otra vez a incurrir en aquella falta. Lo que menciona el versículo 4, hermanos, es un mensaje para nosotros, en donde estamos muy propensos nosotros a caer, que dice así el versículo 4 de Isaías 58. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Contiendas y debates. Estas dos palabras significan que nosotros, querámoslo o no, hemos tenido este problema, hermanos. De alguna manera, yo por eso les he dicho, hermanos, cuando nosotros tratemos de ayunar, nuestro hermano Salomón acaba de decir su experiencia, que le daban ganas de cuitear, obviamente que interiormente él se sintió con esa frustración, y claro, aunque nuestro hermano no lo dijo de una manera verbal, pues sintió coraje. Se siente coraje interior en esta humanidad. Imaginémonos que en esa condición que se ande ayunando, se viene por tierra completamente ya eso. Yo por eso, cuando sé que hay panorama de trabajo en ese día, ni para qué me propongo ayunar. Si no hay panorama de trabajo y la condición se apropia, yo me programo para ayunar. Pero al menos durante el lapso de ayuno, yo trato de estar lo más centrado que me sea posible en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, escuchando algunas alabanzas o cantando algunas alabanzas, escuchando alguna predicación, buscando el contacto de alguna manera con alguna persona para darle el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, entonces, así nosotros vamos a contribuir a que el ayuno no vaya a caer en estas contiendas y debates. El enemigo, de hecho, siempre va a querer propiciar una contrariedad en nosotros para tratar de frustrar el objetivo de nuestro ayuno, que en primer lugar debe ser para agradar a Dios. En segundo lugar debe ser para que Dios nos dé la victoria. ¿La victoria en qué? Hermanos, en tantos aspectos de nuestra vida. En el crecimiento espiritual. En lograr llegar a tener ese carácter templado, firme, que cuando se presente la adversidad, que cuando se presente el problema,
de todas maneras que la cara se siga manteniendo sonriente. Que no se vea una cara ceñuda, enojada, triste o frustrada. El ayuno nos va a ayudar para que nosotros seamos templados, gloria a Dios. Y esto tiene que hacerse mediante un ejercicio permanente. Digo yo, no todos los días, pero no debe pasar en condiciones normales de salud de un hermano o de una hermana. No debe pasar una semana sin que hayamos hecho cuando menos, como aquel fariseo de Lucas 18, cuando menos ayunar 2 días, ¿no? Aunque no con ese tinte que nos dice allá el pasaje bíblico de Lucas, ¿ah? Pero sí, cuando menos 2 días tratar de ayunar. Pero hay posibilidad muchas veces de hacerlo más. Muchas veces se puede hacer una cadena de ayuno de toda la semana corrida cuando las condiciones se apropian. Y eso nos va a ayudar a tener una madurez espiritual que el Señor nos va a apoyar. Que el Señor nos va a apoyar en nuestras peticiones. Queremos nosotros que haya conversión de alguna alma o de algunas almas, de algunas visitas. Queremos nosotros que haya sanidad en algún familiar o en algún miembro de la iglesia. Queremos nosotros que haya liberación de esas fuerzas que se oponen al crecimiento de la iglesia. El ayuno va a ser un arma muy poderosa. Una iglesia que ayuna va a ser una iglesia que Dios va a estar apoyando. Va a ser una iglesia que se va a mantener despierta, sobria, y que no va a permitir, al menos no fácilmente, que se introduzcan doctrinas extrañas. Poco a poco, con el pasar de las generaciones, de los años, se van a ir reduciendo los púlpitos, los templos, los lugares de donde se predique la palabra de Dios en su expresión sana, como el Señor la dejó escrita. Se va a ir adulterando. Va a ir naciendo poco a poco un pueblo que se va a ir adaptando, tal vez de una manera inconsciente, a recibir palabra adulterada que se les da como alimento desde el púlpito. La santidad de Dios, la rectitud de Dios, nuestra incapacidad de alcanzar la salvación por nosotros mismos, de alcanzar algún mérito ante Dios por nosotros mismos. Todo eso ha hecho que surjan desde hace mucho tiempo, casi desde que la iglesia se fundó, que surjan doctrinas fáciles, extrañas, e inclusive que el ayuno lo tienen como algo teórico, como algo que sucedió en los tiempos antiguos nada más, pero que en la práctica no se conoce esto en muchas iglesias. Pero que la palabra de Dios, que fue adulterada principalmente desde el concilio de Nicea, cuando aquel emperador romano Constantino supuestamente se convirtió al Señor y la iglesia se unió al Estado, se unió al imperio romano, dejaron de activarse aquellos cultos limpios, santos, consagrados a Dios en las catacumbas, en las cuevas, en el monte, en lugares, vamos a decirlo, materialmente muy pobres. Y ahora se hacían a la altura de la pompa imperial, en lujosos templos, con lujosos ornamentos de aquellos ministros ya que habían salido, y todo esto vino a ocasionar un adulteramiento de la palabra de Dios. Este domingo pasado, por cierto, antes de que llegaran
los demás que llegaron, me tocó entrar aquí solo. Llegamos yo y mi hijo Daniel solo. Él se quedó por lo pronto allá en la camioneta. Y había convivio aquí mencionaba algo de esto mi esposa. Había convivio de los miembros del templo aquí. Entraban y salían con bandejas con comida y galletas y panecillos y todo eso y mesas. Tenían movimiento aquí de comida. Entonces nos trajeron, por cierto, un buen bonche de galletas ahí. Y después regresó una señora con unas bolsitas, dijo, tengo para que aquí echen las galletas y que se las lleven. Oh, gracias, le dije yo. Oye, espérese poquito, le dije. Una señora que hablaba español. Ya me había tocado platicar con ella antes, precisamente en relación a estos convivios y a estas donaciones de galletas que nos hacen. Y yo quiero hablarle cuando menos un momentito de la palabra de Dios. Dije yo, tenemos que estar apercibidos, le dije yo, al Señor. Tenemos que buscarlo de una manera muy especial. Va a llegar y ya se aproxima el momento de nuestra partida de este mundo. Y después de dar ese paso, ya no hay manera de hacer ajustes, le dije yo. Ahorita es cuando estamos a prueba, ahorita es cuando estamos decidiendo cuál es la eternidad que queremos ocupar para después de esta vida. Y pues es importante que nosotros tomemos en serio lo que dice la palabra de Dios. Lo que me contestó la señora, lo primero que me dijo, oh, si yo soy salva, dice. Yo soy salva. Le dije, es que pues a eso vino Dios, para salvarme, le dije yo. Pero lamentablemente no todos vamos a alcanzar esa salvación. Dios quiere un cambio radical en nuestras vidas, un cambio que Él lo detecte primeramente, y un cambio que el mundo tiene que verlo, un cambio que el mundo tiene que percibirlo en todos los aspectos de nuestra vida. Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos conducimos. Una vida sin testimonio, difícilmente Dios la va a aprobar. No difícilmente, va a ser imposible por la palabra de Dios. Esta varona rápido me dijo, mire, yo tengo que retirarme porque tengo que seguir a él sirviendo. Dios la bendiga, le dije, acuérdese eso que le estoy diciendo nada más. Hermanos, y de esta manera nosotros podemos, gloria a Dios, buscar, siempre tratar de que la persona se aperciba, gloria a Dios. Claro, no tuve gran oportunidad de hablarle, pero sí quise comunicarle cuando menos de que una religiosidad teórica de nada nos va a servir. Gloria a Dios. El problema, ya para terminar la predicación, mis hermanos, vamos a ver aquí lo que el Señor dice que le agrada. No basta la abstención de alimentos, no basta que nosotros nos arrodillemos y que estemos ahí afligiéndonos cuando realmente en nuestra vivencia se aparta del agrado de Dios. Estos judíos de aquel tiempo así estaban tratando de hacerlo. Y el Señor les dice con toda claridad ahí en el versículo 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? En estos dos versículos podemos nosotros decir las siguientes palabras. Lo que el Señor aquí está diciendo, porque hay quienes lo han tomado esto y lo han torcido y dicen, aquí el Señor no menciona de la abstinencia de alimentos.
Aquí el Señor se está refiriendo a tomar actitudes solamente. Pero el ayuno que Dios le agrada no es ese, que uno se abstenga de comer por un determinado número de horas, o que uno se abstenga de beber agua por un número determinado de horas. Ciertamente estos dos versículos, el 6 y el 7, no lo mencionan, pero cuando se dice el ayuno, está forzosamente comprendiendo la abstención de alimentos. Pero lo que el Señor dice aquí, que a la par de eso, para que el ayuno sea agradable ante el Señor, tiene que conducirse la persona viendo las cosas materiales, no como propias, viendo las cosas materiales, viendo a las personas, sea nuestra esposa, sean nuestros hijos, sean nuestros hermanos de la iglesia, sean nuestros vecinos, y cualquier cosa que el Señor ponga ante nuestra vista, ante nuestro alcance, verlos y tratarlos desde su perspectiva y no desde nuestra perspectiva muy personal. Y cuando nosotros aprendamos a hacerlo, entonces todas esas cargas de opresión van a quedar completamente disueltas. Sí. Acá hay, en el versículo 7, nos menciona del comportamiento característico de un creyente fiel, de un creyente verdadero. Compartir el pan. Pues regularmente, al menos en este país, no hay mucha necesidad en un plano normal de vida. Hay personas que por su estilo de vida que han adoptado, por el problema de las drogas o del alcoholismo, del descuido, padecen hambre, muchas veces se acuestan sin tomar alimentos, pero no es propiamente porque haya una carencia insalvable, sino es prácticamente porque ellos voluntariamente han optado esa manera de vivir. Pero hay otras regiones del mundo en donde sí la limitación económica, material, llega al extremo de que la gente, muchas familias, se acuestan sin comer, sin cenar. Y cuando nosotros, mis hermanos, lleguemos a estar en esa condición de saber de alguna situación de esas, cuando menos lo que la palabra de Dios nos dice, aquí nos dice que partamos nuestro pan con el hambriento, ¿no? O sea, con aquel que no tiene. Aquí digo yo, pues, no hay ese extremo. Al menos yo no lo he conocido en términos normales, pero en otros lugares de este mundo sí los hay. Bueno, allá hay hermanos que les toca esta responsabilidad. El albergar en casa aquellos, dice, errantes, aquellos que van de paso. En una ocasión me tocó saber en varias ocasiones un hermano dijo que en un culto fraternal de iglesia que se juntaron varios ministros, los ministros acostumbraban sentarlos acá enfrente en la banca, muchos, y que todos ellos se cooperaron con $20, se juntaron varios billetes de a 20, y el que estaba en el púlpito dijo, hermanos, el grupo de pastores ha cooperado con $20 cada uno, y aquí están. Aquel hermano que realmente quiera demostrar que es un fiel hijo de Dios, que venga por ellos y que vaya a recoger a los homeless que están allá en la calle afuera y que se los lleve a su casa a vivir. Y en una ocasión me dio por decir,
bueno, pues qué falta de madurez ahí. Nosotros los pastores tenemos el compromiso de ser el ejemplo. Dije yo, ¿por qué estos pastores, en lugar de sacar ese billete, por qué no se ponen de pie y van ellos primero y toman a un hombre y se lo llevan a casa? Y así le dicen a los hermanos, miren, así como hice yo, así hagan ustedes. Pero no, querían que los otros lo hagan y uno no. Cuando veas al desnudo, aquí no se quiere decir de ninguna manera que el hermano, que la hermana va a andar por ahí viendo dónde anda una persona sin ninguna prenda de vestir encima. Allá anda una persona bichi, hay que correr atrás de él para cubrirlo, para que no ande así, ponerle un vestido, un pantalón, una camisa, etc. No se trata de eso. Aquí lo que nos quiere decir el Señor es que cuando veamos principalmente en este tiempo que ya está encima, el tiempo de frío, alguna hermana, algún hermano, alguna persona que lo vemos que hasta titiritea, que está temblando de frío y no tiene un saquito, una chamarra apropiado, y nosotros tenemos los closets con bastante repertorio, pues agarrar uno, miren, aquí tenga. Y quédese con él, no me lo regresen, es suyo, se lo regalo. Va a ser muy manifiesto cuando esa necesidad está delante de nosotros, hermano. Y creo que podemos hacer algo. Y no te escondas de tu hermano. Siempre estar nosotros dispuestos a accionar ante la necesidad de una manera o de otra, de acuerdo a cómo se presente, mis hermanos. Vamos a terminar esta predicación también. El tema del ayuno, hermanos, es muy extenso. Son muchas las citas bíblicas que pudimos haber tomado para hablar del ayuno, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero lo que yo quise hacer en esta predicación es motivarnos, a mí primeramente, a que no descuidemos ese aspecto de nuestra vida. Que no lo releguemos, que no nos olvidemos de él. Porque conforme nosotros lo descuidemos, nos va a ser después más difícil ayunar. Vamos a sentir que nos vamos a estar muriendo de hambre ya para las 11 de la mañana, 12. Vamos a estar viendo cada vez el reloj, a ver cuándo se llega a la 1, 12 y media, etcétera. Hermanos, pero cuando nosotros nos ejercitamos en él, vamos a sentir que lo vamos a llevar a cabo con gozo. No como un peso, sino como algo que nos va a fortalecer y ayudar. Y pues bueno, cada uno de nosotros sabemos cuándo podemos y cuándo no. Cuando se presente la oportunidad, aprovechémosla, mis hermanos. Y nosotros vamos a ser los primeros beneficiados y enseguida aquellos que nos rodean. Vamos orando, mis hermanos. Gloria a Dios.